Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Gracias por estar aquí una vez más. Es un gusto, como siempre, que me acompañes. Mi nombre es María Enríquez y hoy quiero compartir este tema contigo de atrevernos a pesar del miedo. Considero que a veces queremos hacer proyectos, cosas o echar a andar algunas ideas que están en nuestra mente, hacer realidad aquello que nuestro corazón anhela o que simplemente nos emociona y nos llena de ilusión, de entusiasmo y optimismo. Pero también pasa que el miedo aparece, nos limita, nos frena, nos llena de dudas también. Y en este punto quiero decirte que hay dos tipos de miedo. Uno que sí es real, que tiene que ver con algo que pues sí está sucediendo. Por ejemplo, imagínate a nuestros antepasados viviendo con miedo porque se les acercara un enorme león dientes de sable a su aldea. Es algo que ellos estaban mirando y que posiblemente en algún otro momento este animal ya los había atacado, ¿no? Entonces es un miedo real. Ellos vivían en constante modo alerta porque sabían que estaban expuestos a estas situaciones. O imagínate que estás con unos amigos disfrutando de una noche estrellada en medio del bosque y de repente escuchan un escalofriante ruido entre los árboles, como si alguien se acercara a ustedes. Y te aseguro que sentirías miedo, porque este miedo que nosotros experimentamos se vive a nivel fisiológico. En el cerebro hay una parte primitiva que se llama cerebro reptiliano y es el encargado de la supervivencia del ser humano. Nosotros captamos la señal por medio de nuestros sentidos, esta se envía al cerebro. Si nos es familiar esta situación, ese ruido, esa imagen, la relacionamos con alguna experiencia del pasado que obviamente pues ya quedó guardada en la memoria. Nuestro cuerpo empieza obviamente a tener estas reacciones como sudoración, el corazón se acelera, nuestras pupilas se dilatan y toda la energía pues se va más hacia nuestros pies, hacia nuestras manos, por si hay que luchar o en su caso huir, ¿verdad? Y este mismo proceso que te acabo de decir sucede con algo imaginario, cuando tenemos un miedo que no es real, sino que solamente está en nuestra mente, que sabemos que no está sucediendo, pero al estarle dando vueltas en la cabeza, se recrea y se recrea y se recrea una vez más. ¿Y qué pasa? Que aunque no es algo que se está viviendo y que únicamente está en nuestro pensamiento, suceden las mismas sensaciones que te mencioné anteriormente. Y te cuento esto para que entiendas el origen del miedo que a veces experimentamos. A veces ese miedo sirve para protegernos en el caso de que, imagínate, ahorita estamos sentados y de repente llega un enorme animal y nos quiere atacar. Claro que vamos a huir, claro que nos vamos a asustar y vamos a correr, pero es un miedo real, ¿no? Pero otras veces ese miedo imaginario o que solamente está en nuestro pensamiento, a veces no nos quiere también obviamente proteger, como para no esforzarnos, para no hacer algo diferente, por el miedo a equivocarnos, pero no nos permite crecer. Entonces, el comprender el origen del miedo nos hace darnos cuenta de que hay algo de fondo y que a veces hay que indagar en esa raíz de por qué tengo este miedo. Porque muchas veces estamos condicionados por ese miedo, pero no sabemos identificarlos. ¿A qué le tengo miedo exactamente? Y hoy mientras te cuento esto, recuerdo el miedo que yo sentía aquel día que me paré a dar una plática a unos padres de familia en una escuela primaria. Estaba muy emocionada por esa oportunidad, pero por otro lado también sentía mucho miedo de pararme enfrente de aquellas personas. El miedo también que sentía aquella vez que por primera ocasión estaba a cargo de un paciente. El miedo que sentí al comenzar mi negocio de venta de bolsos y accesorios para mujer. El miedo que de repente aún siento al crear este contenido
De repente sigue apareciendo ese miedo, pero ya es menos. Y ahí está ese miedo, haciéndonos dudar, limitándonos incluso de explotar nuestro potencial al máximo, limitándonos a seguir evolucionando, creciendo, desarrollarnos y enriqueciéndonos de nuevas experiencias. Y luego la mente con su discurso de ¿y si no funciona? ¿Y si todo te sale mal? ¿Y si nadie va a tu taller? Mejor no hay que intentarlo. ¿Y si no tienes ventas, clientes o pacientes? ¿Y si nadie te recomienda? ¿Y si nadie ve tu video? Y una infinidad de frases que te aseguro que tú también has experimentado, porque estas aparecen en nuestra mente a raíz de ese miedo que sentimos. Pero este miedo irracional que obviamente si lo seguimos alimentando va a seguir creciendo, también nos da información acerca de nosotros mismos. Y yo algo que identifiqué en este sentimiento, en esta emoción de miedo, fue que sentimos este miedo cuando estamos dejando nuestro lugar seguro. Y estamos entrando en una zona desconocida, por así decirlo, y ahí empieza el miedo, porque estoy abandonando mi zona de confort, ese lugar seguro, donde nada me falta, donde estoy muy bien, donde yo conozco, sé cómo moverme, sé qué hacer, y no me la complico en pensar diferente y en hacer cosas diferentes. Entonces, esto es algo que he aprendido acerca del miedo, que me ha enseñado a darme cuenta que pues estás saliendo de tu zona de confort. Esa zona donde estamos muy tranquilos, muy a gusto y apapachados. Donde todo pasa y no nos afecta porque pues solo estamos siendo espectadores. No nos estamos involucrando o hacemos algo más. Y qué a gusto, ¿no? Pero en la zona de confort no crece nada. Y si eres de las personas que quiere algo más, tienes que hacer algo más. Si eres de esas personas que no se conforma y que busca crecer en cualquiera de tus áreas de vida que estés interesado, tienes que abandonar la costa y hacer algo diferente. Otra cosa que he aprendido del miedo y de atrevernos es que las personas que intentamos algo, que nos arriesgamos o nos lanzamos, no es que no tengamos miedo. De hecho, sí sentimos miedo, pero lo hacemos a pesar del miedo, porque creo que en el fondo es más fuerte aquello que anhelamos y es lo que nos mueve a actuar a pesar del miedo que se experimenta en ese momento. Y en este punto te quiero compartir uno de mis miedos más grandes, que es el arrepentimiento. Pienso en aquellas cosas que no me atrevo a hacer por miedo, pero que quizá en el futuro me voy a arrepentir de no haber hecho, de no haber intentado, de no haber tomado la oportunidad. Y medito sobre eso y pienso y me digo a mí misma, creo que no me gustaría sentirme arrepentida en un futuro por no haber intentado esto. Y me decido y lo intento. O hago algo que me acerque a aquello más grande que deseo en ese momento, como ir por pequeños pasos para hacer algo. Porque claro que también existen etapas en nuestra vida en las que nos podemos encontrar y a lo mejor en ese momento tú deseas, tú anhelas querer hacer algo, pero no puedes hacerlo. Quizá tienes que esperar. Así que pues hay que tomar en cuenta también eso de que a lo mejor no puedes hacer ese gran proyecto, pero sí que sí puedes hacer de eso que te acerque a aquello más grande. Recuerdo también cuando inicié mi negocio de bolsos, acababa de llegar aquí a la ciudad de León y yo anteriormente vivía en otra ciudad y tenía un negocio de bisutería. Entonces, llegando a esta ciudad fue como, pues si el árbol te da limones, aprende a hacer limonada. Porque aquí se fabrican bolsos y se hace todo ese tipo de cosas, zapatos y todos esos accesorios. Y fue así como de, pues si aquí se hace esto, pues entonces aprende a vender estos productos. Así fue como inicié mi negocio en aquel entonces, ya hace varios años atrás, con 1,800 pesos.
Recuerdo muy bien la cifra porque me daba miedo perderla. Yo decía, ay, sí, estaré haciendo bien. Y si pierdo todo mi dinero en esta inversión y no sé qué. Fue otro concepto que también cambié y aprendí en este proceso de ventas. De no es un gasto, es una inversión. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar en otros episodios. Poco a poco fui haciéndome de clientes que hasta ya ellos solos me buscaban e incluso esperaban el día en que yo iba y hacía entregos. Y esto fue un aprendizaje más para mí acerca del miedo. A veces la mente es muy ruidosa y nos limita, nos impide avanzar y hacer realidad nuestros proyectos. Y lo que yo he aprendido al atreverme es que me he dado cuenta de lo que yo soy capaz, de que soy autosuficiente y que tengo las habilidades necesarias para eso que quiero hacer. O en el proceso se van desarrollando. A veces descubres habilidades, dones, fortalezas en ti que de no haber intentado ese proyecto, ese objetivo, eso que desees hacer en ese momento, pues no los hubieras descubierto. A veces hay que aventarse, porque solo así aprenderás e incluso te vas a conocer más. Como te lo decía hace un momento, vas a descubrir talentos y dones, fortalezas que quizá nada más estaban ocultos esperando a ser descubiertos, y de no ser por esa decisión de atreverte, pues no los hubieras descubierto. Y eso es algo maravilloso, porque no solamente trabajas en tu proyecto, en aquello que te motiva, que te impulsa, sino que también te descubres y te conoces a ti mismo, a ti misma. Y eso también te empodera, eso también te da otras oportunidades para aprovechar, para implementar en tus otras áreas de vida, y esto nos lleva pues al desarrollo personal, a seguir creciendo como personas. Otro miedo también que existía en ese momento era el de ¿qué va a decir la gente? Cuando yo empecé en el tema de las ventas, que fue desde que estaba en la universidad, ya hace varios años, era el de ¿y qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí al verme vender? Van a pensar que no tengo dinero, que estoy mal, que mi esposo no me apoya, no sé, un sinfín de cosas que en aquel momento pasaban por mi cabeza. Pues aprendí a ser más valiente. Creo que es de valientes el atreverse, que quedarse estático en la zona conocida por el temor al que dirán. Es de valientes hacer lo que te hace feliz y que te acerca a la vida que tú quieres vivir o a lo que da sentido a tu vida. Es de valientes atreverse, porque los que no se atreven y solo critican, juzgan o se burlan, es porque no han tenido el valor de hacer algo más por su vida. Y es más fácil señalar desde su butaca que subirse al escenario. Así que te dejo esta pregunta como reflexión. ¿Y tú? ¿Vas a atreverte a pesar del miedo? Si has llegado al final de este episodio, me encantaría leer tus mensajes por redes sociales. Me encuentras como @sigmariaenriquez en Facebook e Instagram. Y me encantaría leer tus mensajes donde me cuentes ¿qué te ha parecido este episodio? ¿Cómo te has sentido al escucharlo? Si te has identificado, si te has sentido inspirada, motivada. Me encantaría leerte para saber quién está del otro lado, quiénes me escuchan y bueno, como siempre, agradecerte por escucharme una vez más. Hasta el próximo video podcast.